Amén. Siempre digo, para mí es un placer y una alegría de estar frente a personas que Dios ha elegido, ha escogido y ha predestinado antes de la fundación del mundo para que estén en este lugar y puedan escuchar la palabra de Dios. El pastor Henry me dijo, como ya anunció el hermano, se encuentra en la iglesia San Isidro, pero me dijo, da el Evangelio. Ya muchas veces se ha hablado del Evangelio, pero nuevamente. Y tenemos que escuchar el Evangelio, porque no hay más valioso o grandioso que el Evangelio. Por eso que el título es El Evangelio, Génesis 3:15. Pero en el campo nosotros podemos ver, hay un Evangelio parecido, hay un Evangelio mezclado, hay un Evangelio que se aproxima, pero falta un Evangelio puro, 100% bíblico. Y es por eso que en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de la gente incrédula para que no le resplandezca la luz de Cristo. Por eso nosotros podemos compartir el Evangelio a muchas personas y hay algunos que ni le gusta, pero las personas que han sido elegidos, escogidos, el Evangelio es lo más valioso, lo más grandioso, lo quieren escuchar, porque la palabra de Dios es como corriente de agua, es viva y eficaz. Usted lee una palabra de Dios hoy día, lo entiende, mañana vuelve a leer esa misma cita bíblica, entiende más. No es como, la palabra de Dios no es como 2 más 2 es 4, ahí termina, no, es algo que fluye. Escuchaba un pastor que decía, yo tengo ya como 30 años en la iglesia y he escuchado, y le he leído cuántas veces ese versículo, pero hoy, después, cuántas veces lo he entendido, mijo. Por eso que tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios, el Evangelio es lo más grandioso. En Gálatas 1:8 dice también, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Ya ves que gente puede venir dar otro evangelio diferente o un evangelio mezclado, dice sea anatema, sea maldito. Pues tenemos que entender el evangelio puro, 100% bíblico. Y si alguien nos viene a hablar cierto evangelio, ahí nosotros lo podemos hacerle entender, ¿no? Eso es lo que pasó en esta semana. En mi negocio llegó unos hermanos de Testigos de Jehová, siempre visitan, entran y me dicen, ¿puedo compartir la palabra de Dios? Y ya le digo, ¿cuántos minutos quiere? 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que le doy, también ustedes escuchan. Y así, le puedo compartir, dos testigos. Pero uno no quería escuchar, vamos, decía. Pero el otro decía, pero me quiero quedar, estoy escuchando. Mira, como a algunos no les gusta, pero a algunos les gusta el Evangelio. Por eso en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Por eso que Dios escogió al pueblo de Israel para que por medio de ellos se haga la evangelización del mundo. Y por no entender o por desechar el evangelio, ellos que fueron esclavos 400 años por Egipto. Fueron cautivos 70 años por Babilonia.
y fueron colonizados 250 años por Roma. Si nosotros no entendemos el Evangelio, no traspasamos el pacto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones, ellos también serán esclavos, cautivos y colonizados. Por la cultura, por la internet, por la globalización, por todo ello. Pero si entendemos el Evangelio, ¿quién nos para? Yo veo que hay remanentes que están aferrándose al Evangelio y están enseñando en las casas. Qué bien ellos. Y están estudiando, ¿no? Algún día serán élites profesionales, algún día serán alcaldes, gobernadores, presidentes de la República. Necesitamos personas que entiendan el Evangelio. Porque este problema de nuestra sociedad, este problema que hay en nuestro Perú, en Latinoamérica, la idolatría, por ejemplo, México, ¿cómo está? Es el primer país en el mundo con la idolatría. Segundo le sigue Perú, con la procesión del Señor de los Milagros. ¿Quién va a cambiar toda esa cultura? El Evangelio, nada más. Amén. Vamos a pasar al contenido. Ahora, ¿qué es el Evangelio? En sí, el Evangelio es la parte fundamental de la Biblia. De toda la Biblia, el Evangelio es la parte fundamental y esencial. Por eso que en el Antiguo Testamento los profetas profetizaban que el Mesías iba a venir. El Nuevo Testamento, el Mesías vino. Y Apocalipsis, el Mesías volverá a venir. Esa es la Biblia. Pero ¿por qué los profetas profetizaban que el Mesías iba a venir? Por el problema fundamental, que es el pecado original, y eso no se podía solucionar humanamente. El hombre no podía solucionar. Yo sabía que el hombre no podía, ni guardando los 10 mandamientos, ni haciendo buenas obras, ni con ética, ni con moral, ni con agua bendita, como lo hace la Iglesia Católica. No, eso no soluciona el problema fundamental. El problema fundamental lo ha solucionado Cristo, y Cristo es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Vamos al diccionario, dice las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero para que sean buenas nuevas, algo de malo pasó. ¿Y dónde pasó? En el huerto, es el pecado original. Por eso es que el Evangelio es una verdad absoluta. El Evangelio tú no lo puedes cambiar, agregar, ni quitarle nada, porque es una verdad absoluta, es eterna y es perfecta. Una constitución que es hecha por los humanos, sí lo podemos cambiar, dar ciertos arreglos. Por ejemplo, una constitución de hace 400 años, si hay que mejorar, lo pueden mejorar, ¿no? Pero el Evangelio, ¿qué le vas a quitar? ¿Qué le vas a arreglar? ¿Qué vas a mejorar si es dado por Dios? El Evangelio está hecho para la eternidad. No podemos quitarle nada. Es una verdad absoluta. Algo para entender, ¿qué es lo absoluto? Es lo perfecto. Un ejemplo, por ejemplo, lo contrario a lo absoluto es lo relativo. Lo absoluto en Dios es que se case un hombre con una mujer. Eso es lo absoluto. Lo relativo es que la idea última, ¿no? Que se pueden casar entre hombres y mujeres. Eso es lo relativo. Pues el Evangelio es una verdad absoluta. Es eterna, es perfecta. No le podemos quitar ni agregar nada, porque es dado por Dios para la eternidad. Amén. El segundo punto dice, el Evangelio que me muestre el estado original del hombre. El Evangelio que me muestra el estado original del hombre. En Génesis 1, 26, 27, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está haciendo Dios? Un hombre. ¿Dios qué es? ¿La esencia de Dios qué es? Dios es espíritu y eterno, nada más. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo, voy a ser un hombre 100% espiritual y para que nunca muera. Ese fue el plan de Dios. Dios no hizo para el hombre para que muera de 80 años, 50 años, o por COVID, por tantas cosas que el hombre muera, ¿no? Dios hizo al hombre para que viva eternamente. Ese fue el plan de Dios.
Y Génesis 1:28 dice, y los bendijo, dice. A esa creación los bendijo, es la bendición del líder, y lo dice, fructificaos y multiplicaos. Puso en el huerto para que estén felices, pero en obediencia. El hombre era feliz porque estaba con Dios, la fuente. ¿Quién logró separar de la fuente de Dios? Satanás. Por eso es que el hombre al comienzo era feliz. No había pecado original todavía. Vivía bajo la obediencia de Dios. No dice la Biblia cuántos años Adán y Eva estarían felices. Jugando, corriendo. No había dolor, no había tristeza, no había cáncer, no había que pagar la luz, el agua, nada de esas cosas. Estaban felices. Pero ¿quién logró romper esa felicidad? Satanás. ¿Quién utilizó a la serpiente para separar al hombre con Dios? Y ese es el pecado original. Tercero, dice, el evangelio que me enseña el problema fundamental del hombre. Como ya hemos escuchado muchas veces al pastor, el evangelio, por eso que estamos medio resumiendo, dice, el evangelio que me enseña el problema fundamental del hombre. En Génesis 2, 16 y 17 ellos rompen el pacto de vida. ¿Qué le dijo Dios? Todo, lo puso en el huerto. Mira, Adán, todo te es permitido, pero no comas ni toques del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ciertamente morirás. No le dijo por si acaso vas a morir, ¿eh? Sino le dijo, ciertamente morirás. El problema está en Génesis 3, del 1 al 6, está en la caída del hombre. Adán y Eva fueron engañados por Satanás. Satanás utilizó a la serpiente y fue a Eva. ¿Y atacó directamente a Eva? No, atacó a la palabra. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho que no coma de todo árbol, cambia la palabra. Y Eva le dice, no, Dios ha dicho que comamos de todo menos de un árbol. Y ahí viene la estocada de Satanás. Y le dice, es que Dios sabe que el día que comas serás como Dios. ¿Qué le metió Satanás en el corazón de Eva? Lo que él quiso ser, pues. Satanás quiso ser como Dios, quiso usurpar el trono de Dios, Dios lo arrojó. Ese fue un ángel, primero fue un ángel, y al desobedecer se convirtió en Satanás, y eso vino y destruyó a la primera creación, a la primera familia. O sea, Eva se encuentra en medio de dos palabras. Una palabra fue de Dios. Dios le dijo, si comes, mueres. Pero la otra palabra era de ¿quién? De Satanás. ¿Qué le dijo? Si come va a ser como Dios. Y Eva hace un análisis, dice, bueno, Dios me ha dicho, si como muero, pero mejor oferta está de Satanás. Porque si como voy a ser como Dios. Y también por eso que comió. Porque Satanás le pone en el corazón de Eva lo que él quiso ser. Y ese es, le dijo que serías como Dios. Eso se llama el pecado original. Y el pecado original es la separación del hombre con Dios. El hombre quedó separado de Dios, ha caído en pecado, maldición y muerte, su destino, el infierno. Es un estado espiritual el pecado original. Es un estado espiritual. ¿Cómo lo dejó? Separado de Dios. Y hay una muerte espiritual. Ese es lo más grave. Ellos han muerto espiritualmente, por el pecado original hay ausencia de Dios. Y por el pecado original, el Espíritu de Dios se sale de Adán y Eva, y Satanás que estaba acá entra, se posesionan y se convierten en hijos del diablo. Porque tenemos que entender en qué momento, siendo hijo de Dios, nos convertimos en hijo del diablo. Es en el pecado original.
Ahí es el problema. Ese es el problema más grave que le ha pasado a la raza humana, es el pecado original. El cuarto, el evangelio que me da la respuesta. Entonces, frente al problema que el hombre queda separado de Dios, dice en Romanos 3:23, está destituido del reino de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado de muerte. La respuesta para el problema es Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Por eso que los profetas profetizaban al comienzo que el Mesías tenía que venir. Esa es la simiente de la mujer, que tenía que venir Jesucristo, el Mesías profetizado, a través de la Virgen María, nacer, crecer, ir a la cruz, dar su vida por nosotros, morir y resucitar, venciendo el imperio de la muerte. Segundo, Cristo que solucionó los tres problemas. Hay tres problemas o tres maldiciones que Cristo los solucionó con su muerte en la cruz. El problema con Satanás. Por Satanás nos hemos convertido en un hijo del diablo, dice. Y el problema del pecado. Por el pecado original entró la muerte. Y el problema del infierno. Si uno se muere en esa condición, sin entender el evangelio, se muere, ¿a dónde va a ir? Parar toda su vida al infierno. Porque el infierno no ha sido hecho para el hombre. El infierno ha sido hecho para Satanás. Pero como Satanás es un miedoso, ¿a quién está llevando? A la gente. ¿Cuál es la obra de Satanás? Que no crea en él. La otra obra, que no crea en Cristo. Eso es. Por eso que últimamente, ¿qué decían antes en la universidad? ¿Qué está creyendo en Satanás? Satanás no existe. Piensa en grande y grande serás. Todo va a depender de ti. Estudia para que triunfes. Sé profesional. Ahí está tu éxito. ¿Qué Dios, evangelio, ni Satanás? No existe. Estás perdiendo tu tiempo. Eso te decían antes en la universidad. ¿No? Porque hijo de pastores postulaban a una universidad, en 2 meses le quitaban toda la creencia de Dios. Porque allá en la universidad te demostraban, antes, ahora ya desaparecido, antes en la época de la evolución, sí eran fuertes las universidades. Dice, te decían, ¿Dios ha creado al hombre? No, el hombre ha creado a su Dios. Estás mal, decía. Los incas creaban Dios Luna, Dios Sol, Dios Huiracochas. ¿Qué te Dios? Todo va a depender de ti. Piensa en grande y grande serás. Tú puedes ser un Dios. Tu futuro va a depender de ti. Ese es el pecado original. Entonces, por eso que el evangelio es lo más grandioso. Es lo mejor. Cristo que cumple los 3 ministerios para darle solución al pecado fundamental. Cristo cumple los 3 ministerios que siempre el pastor nos ha repetido muchas veces y lo sabemos de memoria ya. Como verdadero profeta, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y en mí está la vida. Tú no podías ir al Padre porque hay una barrera que es el pecado original, pero yo me he hecho un camino, a través de mí puedes ir al Padre. Y como verdadero sacerdote, Romanos 8:2 dice: y el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuál es ese? El pecado original. Y como verdadero rey, 1 Juan 3:8, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es las obras del diablo? El pecado original. Entonces que el evangelio es grandioso, ¿no? Es lo mejor. Yo me recuerdo que en el COVID yo ya me iba ya. Pero me salvé a las últimas. Y quedé con
con algo que comencé a olvidarme de las cosas. Por último, me comencé a olvidar de las citas bíblicas, las que toda la vida se había grabado. Y le dije, Señor, ¿y así cómo voy a predicar? No me recordaba Juan 14:6, nada, ¿dónde está? Me sabía algo del contenido, pero me olvidaba. Señor, ¿así voy a predicar? Y comenzaba a olvidarme. La señorita que trabaja en la tienda, me olvidaba su nombre, tan varios años. Y yo un día orando le dije, Señor, si me voy a olvidar, ya no importa que me olvide de todo, pero no me quites el evangelio. Con mi evangelio, al menos viviré, le dije así. Por eso que es muy importante entender el evangelio. Es lo más grandioso. Puedes saber toda la Biblia y si no entiendes el evangelio, es bravo, ¿eh? Yo he tenido maestros teólogos en un seminario que estuve que no entienden el evangelio. Mira, teólogos que no entienden el evangelio. Saben mucho de la Biblia, pero que no entienden el evangelio puro. Por eso que cuando el pastor dice, está dando con los pastores, habla de Cristo, ellos se fascinan, dicen. Y nosotros ya ni cosquilla nos da porque cuántos años escuchando el evangelio. Pero los nuevos, así pastores, líderes que entienden, están escuchando el evangelio de Cristo, se sorprenden. Por eso que el evangelio tiene que ser lo más grandioso, lo mejor, lo más bello. Ese evangelio tiene que ser tu evangelio, tu Cristo, mi Cristo. Entonces, en el lugar donde estés, en el campo donde vayas, las tinieblas retroceden porque llegó un hijo de Dios. Donde pongas tus pies, las tinieblas que no se... Con esa seguridad. Nosotros que me está pasando, ¿cómo se llaman los secuestros, extorsiones? Yo tengo una seguridad. Un día donde de repente si me extorsionan, digo, si me secuestran, bueno, me dejaré llevar. En el lugar donde estén, reunidos, amarrando y qué cosas, ahí diré, en el nombre de Cristo ordene que se queden ciegos. Tiene que cumplirse la palabra, ¿sí o no? Y después una vez que queden ciegos llamas a la policía, llamas todo, para que vengan. Es la manera de testificar el evangelio, hermano. Porque tenemos que estar en otro nivel ya, porque si no vamos a estar con miedo, con temor, los secuestradores, las extorsiones, todas esas cosas. Tenemos a Cristo. Y no podemos fracasar. Porque si fracasamos, entonces yo fracaso con Cristo y todo. En los problemas tenemos que encontrar el plan de Dios. Por ejemplo, este año, no quería decir, pero voy a decir, no está ninguno de mi familia. Este 2024 para nosotros ha sido bien difícil, económicamente. Hemos perdido más de 120,000 soles. Que podemos estar, y si no recuperamos un bien empeñado, vamos a llegar a los cerca de los 190,000. Estuviera triste, desesperado, ¿no? Pero económicamente nos ha golpeado duro. Pero hay algo que hemos rescatado. En la familia ha habido una unidad. Todos nos vamos a dar la mano, entre mis hijos, nietos, los mismos nietos, todas esas cosas. Si fuera 20, 30,000 soles, bueno, pues no. Pero regular, como dicen, estamos sintiendo la pegada. Pero lo importante siempre está escuchando la palabra de Dios. En medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, encuentre el plan de Dios. Que nada te separa. Satanás te puede llevar todo lo físico, pero que no te quite lo que llevas por dentro, Cristo. Y la economía se restaurará, pues. Amén. Quinto, el evangelio en la perspectiva de Pablo. Romanos 5:12. Mira,
Pablo en un versículo explica todo el Evangelio. Yo más antes también decía, ¿no? ¿Y a mí qué me interesa el pecado de Adán y Eva? Es un problema de ellos. Y yo voy a responder por mi pecado. No entendía, ¿no? Pero vemos que ahora que el Evangelio también está en el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Y Pablo en Romanos 5:12 dice, por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado original. Por eso que todos necesitamos a Cristo. Porque antes pensábamos dar el Evangelio solamente a la persona, un alcohólico, un drogadicto, una prostituta. Para ellos piensan que el Evangelio, ¿no? Y para la gente que está bien encorbatada, bien chévere, para ellos no. Todos están separados de Dios. Todos están bajo maldición. Por eso que el Evangelio es para todos. Para blanquitos, trigueñitos, bajitos, altitos, ricos, para todos. Romanos 5:12 lo explica. En un solo versículo me sorprendí. Por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado, por el pecado, la muerte, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, por eso que todos necesitan a Cristo. ¿Y quién va a llevar el Evangelio? Nosotros, con las personas que nos encontremos, transmitir el Evangelio, nada más. En Hechos 9 del 20 al 22, Pablo dice, entraba a las casas y a las sinagogas, proclamaba, persuadía, predicaba solamente, Jesús, tú eres el Cristo. Es el Evangelio. Y eso también tenemos que hacer. Por las casas, por las calles, por las personas que nos encontremos, tenemos que predicarles solamente, Jesús, tú eres el Cristo. Juan 20:31, la razón por qué se escribió la Biblia. Dice, la Biblia fue escrita para que todos podamos entender que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Esto lo entendió Pablo a la perfección. Y nosotros también tenemos que entender esto a la perfección. Sexto, el Evangelio que te cambia de dueño y destino. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron y lo creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos cambió de dueño ya. Y en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna. Te cambió de destino. Antes estabas condenado para ir al infierno, pero ahora somos ciudadanos del cielo. Esto no es grandioso, hermano. Esto no es maravilloso. Eso es lo máximo. Conclusión. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Salvación. ¿Qué demuestra en su salvación? El amor hacia su creación. Entonces, si tenemos el Evangelio y entendemos el Evangelio y tenemos a Cristo, tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios. No seamos cristianos religiosos o cristianos conformistas como antes yo lo hacía. Yo ya, Señor, ya te recibí, soy salvo, voy a ir al culto, voy a dar mi ofrenda, mi diezmo, pero no quiero saber nada más. Como quien dice, yo ya me salvé, que me interesa el resto. Pero ahora sí, como estamos entendiendo el Evangelio, tenemos que hacer el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que su plan se cumpla. ¿Y cuál es ese plan? La evangelización del mundo. ¿Cómo tenemos que comenzar? Con nosotros, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la región y con todos. ¿No? Eso es. Eso que los quieren. El Evangelio es la solución al problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? El pecado original. Cristo es la solución a ese problema fundamental. Por eso tenemos que aferrarnos al pacto, a esa promesa perfecta que Dios hizo en la cruz. Que dijo en su agonía, consumado es. Que le dijo a Satanás, tú has traído destrucción a la raza humana, pero ahora el que me cree y me recibe, nuevamente es un hijo
de Dios. Él anulaba esa acta de los decretos que nos era contrario, lo anuló, lo exhibió públicamente en la cruz, triunfando, Padre. A ese Cristo le servimos, a ese Cristo le adoramos y por eso damos el culto, agradecidos por esa obra perfecta. ¿Cómo tenemos que venir al culto? Tenemos que venir con ese corazón como la de Abel y no como la de Caín. Abel llevó el sacrificio de sangre. Caín llevó la religión, las buenas obras. Tenemos que venir con ese corazón de Abel, entendió el Evangelio. Entonces para nosotros la sangre de Cristo que derramó en la cruz me hizo libre para siempre. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que pagar, alguien ya lo pagó. ¿Quién fue? Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Demostró su amor a todos nosotros, murió por nosotros. Entonces, para que Dios muera por nosotros, quiere decir que ustedes son personas importantísimas, ¿no? Yo de repente no moriría por ustedes, pero Cristo murió por nosotros. Son personas valiosas, importantes, son sacerdocios, linaje escogido, nación santa, para que lleves mi evangelio al campo, nada más. Amén. Por eso en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y Mateo 28, 18 dice, ir y hacer discípulos. Y en eso estamos. Y en eso está la iglesia. Quizás somos pocos, pero he visto en esta Navidad muchos remanentes. Tanto en las casas, en las iglesias regionales, bastantes remanentes. Dentro de poco seremos muchos, pero discípulos. Amén. Gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este tiempo, Padre Santo, de poder compartir lo más grandioso, lo más valioso, que es el Evangelio. Por eso que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y frente a las cosas que él pudo conseguir, sus doctorados, sus maestrías, sus teologías, todo comparado con el Evangelio, dijo, es como basura, Padre Santo. Haz que este pueblo de Dios que tú has escogido puedan entender lo más grandioso, lo más valioso. Que podamos entender el valor que tiene este Evangelio, la necesidad que tiene este Evangelio y la importancia que tiene este Evangelio. Gracias, mi Dios, hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias.